En utilerías tenemos también una opción denominada configuración de base de datos. La configuración de base de datos es sumamente importante por lo siguiente. Prácticamente se podría convertir en la columna vertebral del sistema porque a partir de aquí, si se tienen las facultades pertinentes, podemos vaciar, o sea, borrar nuestra base de datos. Es importantísimo que tengamos todo el cuidado del mundo al otorgar, en este caso, las facultades a nuestros usuarios. Como ustedes observan, estoy mostrándoles en la parte negra, tenemos la base actual, en este caso es localhost. Y cuando habla de localhost, por supuesto, se refiere a la máquina en la que estamos trabajando. El 6540 es el puerto que está utilizando nuestra computadora y en este caso el guión factupime es la base de datos en la cual estoy trabajando. Posteriormente tenemos inicializar movimientos. Si yo tuviera o cometiera el error de dar un clic en esta opción, me va a preguntar el sistema todavía, como una opción más, si estamos seguros de querer eliminar todos los documentos del sistema. Repito, hay que tener mucho cuidado porque hemos tenido casos de algunos clientecitos que de pronto, por darles un ejemplo, le dieron acceso a un nuevo empleado o al hijo sin tener la capacitación pertinente y borraron años, créanmelo, 3, 4 años de información, sin haber tenido, por supuesto, también el respaldo previo. En su momento, en este mismo video, les vamos a dar un pequeño dato de cómo hacer los respaldos, aunque lo más seguro es que lo encuentren también en nuestra página en biblioteca, el cómo hacer los respaldos y lo cual recomendamos nosotros que se haga por lo menos una vez a la semana, de ser posible diario, pero si no es posible, sí hacerlo una vez a la semana y por supuesto en un equipo, vamos, que sea externo, llámese una USB, un disco duro externo, pero nunca, nunca en la misma computadora. En este caso yo le voy a decir que no, ya me eché para atrás, no tiene caso inicializar mis movimientos, pero también tenemos la opción de inicializar la base de datos. Y en este caso es doblemente más peligrosa porque eliminaría todos los datos que se encuentran en esta base, dejando únicamente la base como si hubiésemos comprado el sistema por primera vez. Entenderán que si esto no tuvo el respaldo pertinente, ups, pues vamos a tener un problema bastante delicado. Repito, muy delicado porque no hay manera de poder recuperar esa información en caso de que hayan dado esta opción. Por lo tanto, vamos a quitarla de manera obligatoria desde usuarios, que lo veremos en la siguiente cápsula. Eh, en la siguiente opción tenemos el host, que es precisamente en dónde está la ubicación de nuestra base de datos. Si le damos un clic en conectar, aquí nos va a dar el nombre del servidor. ¿Qué sucede? Como el sistema trabaja bajo el esquema de cliente-servidor, podemos tener una máquina específica como servidor en una red LAN local y a su vez compartida con otras computadoras que hacen las veces de cliente. Por eso se denomina cliente-servidor. Si ese fuera el caso, entonces el localhost, cuando abriéramos el sistema, se vería de esta manera. Diría nombre del servidor, localhost, pero una máquina cliente, pues tendría el nombre en donde estuviera, este, eh, vamos, cargado el sistema. ¿Sí? Esperemos tratar de ser lo más específicos en esta parte, que si bien es cierto, sonaría como muy técnica, pero es muy sencilla. Por eso lo que en Cibes tratamos es de traducirles a un lenguaje un poquito más sencillo y coloquial para que ustedes entiendan exactamente de qué se trata. Si mi servidor tiene un nombre, puede llamarse server, puede llamarse servidor, o incluso muchos clientes tienen la costumbre de ponerle el nombre de la empresa. Entonces, cuando vayamos a la computadora cliente, para poder accesar a ese servidor, tengo que darle el nombre del mismo y recuerden, el puerto siempre va a ser 6540.
Entonces, si yo le doy un clic en el nombre del servidor, me va a conectar y va a mostrarme las bases de datos que yo tuviera registradas dentro de este servidor. Aquí, cuando me refiero a las bases que se encuentran conectadas dentro del servidor, es porque el sistema es multiempresas, de tal manera que con el mismo sistema y la misma licencia que yo tengo, puedo manejar el número de empresas que yo requiera, sin restricción. Aquí tenemos una opción en donde me permite crear una base de datos nueva. Tendría que darle el nombre. Pongo el ejemplo, si esta se llama Fact2Pyme, esta yo le podría poner mi base nueva, por ejemplo. Y crearíamos una base nueva como tal. Aquí le vamos a poner nueva y le damos aceptar. El sistema hace un pequeño proceso y está creando una base de datos nuevecita, que por supuesto no va a tener dato alguno, va a estar completamente en blanco. ¿Cómo puedo probarlo? Simplemente la selecciono, doy la opción usar seleccionada, ya no tengo usuarios, si se dan cuenta, no tengo clave y le doy OK. En este momento, en la parte, vamos a salirnos para que haga un pequeño refresh, vuelvo a entrar. Esta parte en su video no la están viendo, pero ustedes al dar salir van a verlo en su computadora. Aquí tengo la opción nueva, le doy OK. Recordarán, no tengo clave. Y ahora sí, aquí abajo, si ustedes observan, ya tengo una opción que se llama base nueva. Mi host es el localhost, el que está ubicado en esta misma computadora, y el usuario que está utilizando el equipo es admin. ¿Correcto? Vamos a regresar otra vez a utilerías, configuración de base de datos, y si le doy conectar, en localhost me va a regresar otra vez el número de bases que yo tenga registradas. Puedo también dar un clic, por ejemplo, en la base que deseo y crear una copia. El crear una copia, lo que va a hacer el sistema es que genera una copia exactamente igual a la que yo tengo. Aquí hay que recordar que primero selecciono la que yo quiero copiar. Aquí, si observan, regresan los usuarios, le damos OK y otra vez vamos a hacer un pequeño refresh. Es decir, salgo y vuelvo a entrar. Ya me regreso a Fact2Pyme. Y ahora sí, utilerías, configuración de base de datos, conectar el mismo localhost, selecciono Fact2Pyme, que de hecho si se dan cuenta es la que está seleccionada, y puedo crear una copia. ¿Correcto? El sistema va a crear una copia, pero en este caso la vamos a utilizar cuando queramos, no sé, respaldar esa base, mandarla a una nueva sucursal que voy a abrir, en fin, hay 1000 formas de poder utilizar esta opción. Usar seleccionada ya lo vimos, puedo seleccionar cualquiera de las dos y utilizarla. Estas letras rojas nos van a indicar de qué licencia o cuál es la licencia a la cual tengo derecho, depende de lo que haya yo comprado. En Fact2Pyme normalmente tenemos un licenciamiento de un usuario, que es el más pequeño, 3 usuarios, 6 usuarios, 10 usuarios y 20 usuarios. Sí, por supuesto tenemos más de 20, pero esos ya son casos que tendrían que platicar y negociar directamente con su distribuidor o llamar al fabricante. Y por último, vamos a ver esta opción que nos menciona solicitar usuarios extras y adquirir usuarios extras. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este es un ejemplo muy claro. Yo tengo una licencia de un usuario, pero mi negocio creció y por lo tanto ahora requiero de 2 computadoras más y una caja de cobro. Para ello lo único que tengo que hacer es solicitar usuarios extras. Si observan en la parte de abajo aparece un archivo .loc, ¿correcto? Van a ponerle un nombre. Aquí le vamos a poner Cibes Soft y van a generar su archivo. Una vez que generaron ese archivo, el .loc que generaron se lo van a enviar por medio de un correo electrónico a su distribuidor, ¿correcto? Y él en su momento
ya les explicará cuál es el costo de un upgrade, o en este caso de un crecimiento, para que al momento que lo reciban, una vez que hayan realizado su pago, ustedes van a entrar aquí, en donde muestra adquirir usuarios extras, y el distribuidor o el fabricante, dependiendo con quién lo hayan negociado, les va a regresar el mismo nombre, Cibesoft, que en este caso, recordemos, es el nombre que ustedes hayan puesto, con la terminación .lic, ¿correcto? Una vez que hayamos revisado esa opción, es decir, que me hayan regresado ese pequeño archivo, yo le voy a dar OK, seguramente me lo enviaron por mail, y listo. Mi, mis letras van a cambiar y ahora va a decir licencia para 3, 6, 10 o 20, lo que hayan ustedes adquirido. Como verán, configuración de base de datos es extremadamente sencillo, pero muy útil.